A continuación presentamos El Debate, un espacio de conversación en torno al mundo de la cultura, actualidad y artes. Descubre a los personajes anónimos y relevantes a través del diálogo con su conductor, Roberto del Campo Valdés. Bienvenidos a una nueva edición de programa El Debate. Como siempre, usted nos acompaña sintonizando www.programaeldebate.cl. En este programa he tenido la oportunidad de entrevistar a muchos personajes destacados. Hoy, sin embargo, tengo de invitada a una persona, a una mujer, a una madre, que tal vez nunca buscó estar hoy aquí. El 20 de enero de 2013 a las 13:30 horas, en el semáforo de Avenida Bicentenario con General O'Ryan, el matrimonio Silva Figueroa, con su hija de tan solo 9 meses, fue impactado por la parte posterior de una camioneta cuyo conductor manejaba con 1.9 gramos de alcohol en la sangre, causando la muerte de la pequeña Emilia. Hoy sus padres se encuentran en búsqueda de apoyo para crear la llamada Ley Emilia. Agradeciendo de antemano que haya aceptado mi invitación en este doloroso momento, le doy la bienvenida a Carolina Figueroa Serna. Gracias, Carolina, por encontrarse hoy acá. Muchas gracias a ti también, Roberto, por invitarme y darme la oportunidad de explicar un poco de qué se trata la Ley Emilia. En un esfuerzo técnico y humano, nos encontramos justamente en su casa, en la ciudad de Viña del Mar, la casa de la familia. Yo sé, señora Carolina, que para usted fue muy complejo dar esta entrevista y sobre todo darla en la intimidad de su hogar. ¿Cómo siente que la han tratado los medios de comunicación tras toda la exposición mediática que ustedes, tal como dije en la presentación, ustedes nunca buscaron, pero que en estos momentos están teniendo? Fue difícil porque finalmente nosotros somos profesores de historia de una facultad de humanidades de la Universidad del Paraíso, de la Universidad Arturo Prat, y nos dedicamos a la investigación y a la docencia. No somos sujetos públicos ni somos caras que se vean en la televisión. Y tras la muerte de la Emilia sentimos la necesidad de exponer, entre comillas, nuestro dolor, pensando en que otras familias no pasen por este mismo dolor. Y resulta difícil también dejar abierto el espacio privado, que es como el último baluarte que te queda de la persona que eras antes de que fuera el accidente. Por eso costó tanto dar la entrevista, y no hemos de hecho dado a ningún otro medio una entrevista en la intimidad de nuestro hogar. Antes de continuar, quisiera compartir con nuestros auditores que habíamos concertado esta entrevista junto a Benjamín Silva Torrealba, esposo de la señora Carolina y el padre de Emilia. Debido a un compromiso laboral de último momento, don Benjamín nos envió sus disculpas y se excusó de estar hoy con nosotros. Disculpas que por supuesto aceptamos y comprendemos todos. Señora Carolina, yo sé que es muy difícil hablar en estos momentos de lo que sucedió. Yo sé que ustedes han tenido que responder esta pregunta muchas veces, pero a tan poco tiempo de este trágico suceso, ¿cómo familia, como pareja, cómo han vivido este duelo? No hay un manual que te indique el cómo vivir el duelo. El duelo que me tocó fue un duelo un poco más expuesto quizás que algunos duelos que se hacen en forma privada. Tenemos días buenos, días malos, días muy malos, pero tenemos que seguir adelante por la Emilia, que suena un poco paradójico porque la Emilia no se encuentra acá, pero es por ella, porque si nosotros no hacemos este duelo un poco más expuesto, en definitiva su muerte, su ausencia no significaría nada. Y yo me niego a pensar que la muerte de algo que era tan preciado para mí, mi hija, no signifique nada. Entonces yo quiero que nadie más pase por esto. El duelo es un dolor que no sabría cómo explicártelo, se te desgarra el alma, el corazón, pero sigue respirando. Nosotros nos centramos en el dolor que viven ustedes como matrimonio, pero ¿qué sucede con el resto de la familia? Porque obviamente acá hay abuelos, yo no conozco la composición de su familia, pero me imagino que hay tíos, hay otros familiares, como en cualquier familia.
¿Cómo ha vivido el resto de la familia todo esto también? O sea, para la familia nuclear, que somos nosotros dos con Benjamín, mi papá, los papás de él y bueno, la hermana y mi cuñado, con sus hijos, que son mis sobrinos, ha sido un proceso sumamente doloroso. Yo soy hija única, la Emilia era nieta única, mis papás son personas mayores. Entonces, quitarles algo que ellos habían añorado tanto y que habían deseado tanto y que habían cuidado tanto de un día para otro, también ha sido un proceso sumamente difícil. No solamente nuestro dolor, sino que es el dolor de toda mi familia, y además de todos aquellos que conocieron a la Emilia, como mis estudiantes, mis colegas en la universidad, mis amigos cercanos. Todos hemos sufrido la muerte de la Emilia, todos hemos sufrido su ausencia y la vamos a seguir sufriendo por siempre. Es un proceso largo que espero que en algún momento tenga algún tipo de sanación. Señora Carolina, frente a las desgarradoras imágenes del accidente, donde vimos al conductor de esta camioneta y además tratando de huir del lugar del accidente, porque me imagino que en el momento del accidente la conmoción es tan grande que yo creo que uno ni siquiera alcanza a apreciar los detalles, pero al momento de tener que sentarse a ver el video, al ver esas imágenes, ¿cómo lo reciben? El primero que ve las imágenes es mi cuñado Gonzalo, y nosotros le preguntamos qué tan fuerte era el video porque no queríamos verlo, y Gonzalo dice que era necesario verlo porque también es parte del proceso de sanación. ¿Por qué, señora Carolina? Porque finalmente cuando ocurren estos accidentes uno empieza a cuestionarse si hubiera ido por una calle, si hubiera salido a lo mejor un poco más tarde, si hubiera no salido ese día. ¿Existe ese sentimiento de culpa? Yo no tengo sentimiento de culpa, pero en algún momento, bueno, los especialistas dicen que para tratar de sanar hay que tener, entre comillas, todo el panorama limpio. Pero en algún minuto usted y su esposo, don Benjamín, ¿se sintieron responsables de alguna manera de este accidente? No, porque yo hice todo bien. O sea, todo lo que una madre puede hacer bien por su hijo, yo lo hice. Yo soy una madre súper preocupada, y digo soy porque sigo siendo la mamá de Emilia. Yo me preocupé meses antes de que naciera, de que ella tuviera el mejor coche, en el sentido de seguridad, no de dinero, lo que uno puede costear con el dinero que tiene. Y una silla segura. O sea, yo me dediqué a ver manuales de seguridad de silla y yo sabía perfectamente cómo anclarla, la había hecho miles de veces, la anclaba correctamente. Esto fue un accidente que no, en el caso de nosotros no pudimos evitar. O sea, Nelson Fariña iba a una velocidad de más de 90 kilómetros por hora. 90 kilómetros por hora. O sea, si ustedes se pueden imaginar lo que significa el impacto de esa velocidad con un objeto estático como era mi auto, en el cual estábamos estacionados en un semáforo en rojo. Entonces, ¿qué podríamos haber dicho? ¿O qué podríamos haber hecho para que eso no hubiera tenido el resultado que tuvo? Todo lo que pudimos haber hecho, ya lo habíamos hecho. O sea, habíamos asegurado correctamente a mi hija, íbamos los dos con cinturón de seguridad, estábamos saliendo a una hora que se supone que la gente no anda en esas condiciones en la calle, era la 1:30 de la tarde. Un día domingo, y frente a un parque donde juegan niños. O sea, no podíamos haber hecho nada, entre comillas, que nos hiciera sentir responsables por lo que pasó. O sea, en definitiva, tener que asumir de que esto le pudo haber ocurrido a cualquiera. Lamentablemente les ocurrió a ustedes, pero en definitiva tener que asumir un poco y tener esa tranquilidad de que esto le pudo haber pasado a cualquiera. De que en definitiva las circunstancias no hubiesen variado demasiado. A lo mejor, claro, haber salido 10 minutos antes, haber salido 10 minutos después. ¿Por qué no te quedaste? ¿Por qué no te fuiste antes? ¿Por qué no te fuiste por la otra calle? Yo me imagino que debe ser un sentimiento que en un momento uno se cuestiona muchas cosas. Yo creo que en ese sentido el oficio ayuda. Nosotros somos historiadores y generalmente pensamos que si hubiera ocurrido alguna causa extraña habría sido una consecuencia distinta. A eso nosotros le denominamos historia ficción. Finalmente, preguntarse si por esas condiciones habría cambiado la historia es historia ficción. Finalmente lo que pasó.
no había nada que pudiera evitar. Señora Carolina, Nelson Fariña, tras este trágico accidente, escribió una carta para ustedes, ofreciéndoles disculpas. ¿Cómo ustedes reciben esa carta? ¿Cómo les llegó a ustedes esa carta? A nosotros no nos llegó esa carta. Nelson Fariña escribió una carta dirigida a los medios de comunicación, nunca a nosotros. Él sabe dónde vivimos, por la causa investigativa sabía, por la carpeta investigativa sabía dónde nos podía encontrar. Podría haberle pedido a alguien que nos tratara de ubicar y entregar la carta formalmente, pero él eligió entregar una carta a los medios de comunicación. Fue una carta en la cual nosotros nos enteramos en el día en que se estaba dando fecha para la reformalización de que existía. Y curiosamente, según los marcos legales, el pedir perdón funciona como atenuante dentro de los casos. Entonces uno se pregunta, yo si cometo un error, no mando a terceros a que comuniquen mi disculpa, yo voy a la persona que le causo, entre comillas, el mal. Entonces para mí esa carta es más bien una estrategia jurídica que una carta de perdón. No lo toman como un acto verdadero. Es que hasta el día de hoy yo no sé el contenido total de esa carta. Vuelvo a decir, esa carta se la dirigió a un medio de comunicación y los trozos que nos han leído de la carta han sido exactamente los periodistas de los medios de comunicación. Nosotros nunca hemos tenido acceso al total de la carta, entonces no tengo idea exactamente qué dice la carta. Si tuviera frente a usted a Nelson Fariña dispuesto a pedirle disculpas, ¿cómo lo recibiría? ¿Cómo reaccionaría? Yo no soy capaz de ver a Nelson Fariña. Así es simple. Yo no lo odio, no tengo venganza contra él, pero yo no soy capaz de ver a Nelson Fariña. O sea, Nelson Fariña me quitó lo único que no me podían quitar. No soy capaz de verlo. Yo creo que me rompería 1000 pedazos si tuviera que verlo. Yo sé que tengo que verlo en el juicio oral. Y estoy haciendo toda una preparación psicológica para poder enfrentar esa instancia. Pero no soy capaz de verlo ahora, no sé. Si me preguntas en 3 meses más, 6 meses más, 1 año más, no tengo idea. Yo por ahora vivo el día a día. Y en este día a día yo no soy capaz de ver a Nelson Fariña. Al ver las imágenes del accidente, vemos justamente cómo Nelson Fariña intenta huir del lugar. Chocando un árbol, chocando 2 bolones de la municipalidad de Vitacura y finalmente tratando de bajarse del auto con todas esas imágenes, con toda esa carga emocional. ¿Siente usted realmente de que puede haber un arrepentimiento sincero de parte de su persona? No lo sé, honestamente. O que simplemente en ese instante actuó presa del pánico. A ver, yo creo que en la sociedad en que vivimos se han perdido cierto valor y respeto por la vida humana. Parto desde ese punto de vista y te explico a continuación. Luego del accidente de Emilia hemos conocido una otra serie de casos en los cuales los conductores también han huido del lugar, ¿sí? Y los han dejado en condiciones insalvables en términos de vida, en riesgo vital, y se han desangrado en la calle, en algunos casos se han muerto porque ellos no les dieron asistencia. Entonces yo creo que si uno tuviera un poco más de respeto por la vida, por último se habría bajado y habría visto o habría ido a ver qué había pasado. Pero Nelson Fariña lo primero que hace, si ustedes ven el video, es no choca, retrocede y huye. O sea, ni siquiera se detiene en el momento que nos choca, se baja y bueno, y va a ver qué pasó, sino que huye. Entonces la pregunta es sí, a lo mejor tuvo miedo, sí, pongamos, a lo mejor tuvo miedo, pero también no tuvo ninguna consideración, ningún respeto con la vida que había acabado en ese momento. Ahora, tal como lo señalan los antecedentes de la causa, esta persona manejaba con casi 2.0 gramos de alcohol en la sangre, lo cual es bastante, digamos, y es una persona que literalmente conducía en estado de ebriedad. Ya ni siquiera podemos hablar de una persona que conduce bajo la influencia del alcohol. Esto definitivamente es una persona que conduce en estado de ebriedad. ¿Usted piensa que los efectos del alcohol también
ayudaron a que él tomara esta actitud de ni siquiera bajarse a preguntar qué había pasado, nada. O sea, evidentemente los efectos de alcohol coartan cualquier capacidad, entre comillas, de razonar correctamente, pero el punto no es que por haber andado con efectos del alcohol haya causado este tipo de accidentes, sino que el problema principal es que él, cuando empezó a beber, estaba consciente de que tenía las llaves de los autos en los bolsillos, donde lo haya tenido, y que salió conscientemente, sabía que estaba el auto fuera. Y el otro punto que también habría que averiguar en algún momento es quién estaba con él mientras él bebía, que lo dejó subirse a un auto en esas condiciones. O sea, hay otros terceros que también pueden ser, entre comillas, culpables de que el sujeto haya salido en esas condiciones a la calle. Lo otro que quisiera aclarar es que Nelson Fariña no estaba con 1.96, sino que registró 2.05, que fue el tema de la alcoholemia que salió en la carpeta investigativa cuando lo reformalizaron. 2 horas después de haber matado a mi hija. Por lo tanto, asumimos que al momento del accidente pudo haber sido mucho más. Está establecido por rangos médicos que por lo menos era 2.5. Señora Carolina, estamos celebrando, o mejor dicho, conmemorando un aniversario, el primer aniversario de la Ley de Tolerancia Cero, que fue tremendamente cuestionada porque acá en Chile tenemos una cultura del alcohol. Celebramos grandes eventos con alcohol. Muchas veces en reuniones sociales bebemos alcohol y a veces sin ningún ánimo de hacerle daño a nadie. Mucha gente toma su vehículo después de haber bebido, incluso existen esas típicas frases que ya son parte del inconsciente colectivo, casi del folclore chileno, de que yo con trago hasta manejo mejor. ¿Qué le dice usted a esa gente? Yo le digo claramente que todas las acciones individuales que tú tomes afectan a la comunidad. Yo no tengo problema con que la gente beba en espacios privados, en espacios públicos. Yo no quiero coartar la libertad de las personas, no estoy buscando eso. Lo que yo estoy tratando de establecer es que tiene que haber una disociación entre beber y manejar. Es así de simple, responsabilidad social. Si usted toma, no maneje. No porque le puede generar graves daños a sí mismo, sino porque puede acabar con la vida de otras personas e incluso puede acabar con la vida de su familia. Esto es una ruleta rusa. Cuando alguien toma y sale manejando, es una ruleta rusa. Todos sabemos cuál es el concepto de la ruleta rusa. No sabes hacia dónde va, entre comillas, la bala. Le puede pasar a cualquiera. Esto es un problema transversal. Y yo celebro las 57 vidas que se salvaron con la ley de tolerancia cero. De verdad que lo aplaudo, porque es una buena política, es una correcta política. Pero le pido también a los legisladores y a los ejecutivos que den la otra parte de la ley. Vale decir, que no se preocupen solamente por los que se salvaron, sino que también se preocupen por la justicia de aquellos que no. Que se preocupen por mi Emilia, por Arturo Aguilera, el ciclista, que lo atropellan. El sujeto se baja del auto, mira lo que ha hecho y se vuelve a subir al auto y huye al lugar, y al huir choca con otros 2 autos. O de Andrés Mariñanco, que muere el 31 de diciembre del 2011. Lo matan en San Antonio en la carretera, el sujeto, no lo matan, lo atropellan en la carretera, queda muy mal herido, desangrándose, y el sujeto opta, por favor entendamos el concepto, opta por subirse nuevamente a su auto y huir y no prestarle el auxilio. El caso es dramático, porque si a él lo hubieran llevado a un servicio de asistencia médica se habría salvado. Así de simple, murió desangrado en una carretera solo. Exactamente, creo que hace usted muy bien al destacar eso, al decir que esta persona opta, porque frente a muchas cosas nosotros tendemos a suavizar, digo nosotros como sociedad, tendemos a suavizar muchas veces nuestros errores diciendo esto le pudo haber pasado a cualquiera, esto fue producto de la mala suerte, pero la verdad es que cuando uno bebe alcohol, uno opta por tomar el volante, porque uno perfectamente tiene la posibilidad de no hacerlo. Y frente a esa casi folclórica frase de que esto no le salió ni por curado al culpable, en este caso, ¿usted siente que la sanción hacia Nelson Fariña, debido a
a las trágicas, a la gravedad de las consecuencias de su acto, ¿siente que es injusta? ¿Siente que es injusta para ustedes como familia? A ver, yo soy una creyente en las instituciones. Soy profesora y yo educo y formo a profesores. Y yo de verdad que creo en las instituciones porque sé, como historiadora, lo que ha costado formar los conceptos de la democracia, sé lo que ha costado, sé las luchas sociales que se han dado. Pero también creo que si las instituciones no están al servicio de la sociedad, entonces hay que cambiarlas. Señora Carolina, pero seamos sinceros, seamos honestos. Yo también soy padre y creo que sí, y lo digo con mucha honestidad, y creo que represento el pensamiento de mucha gente. Yo creo que si a mí me tocase vivir una experiencia como la suya, yo querría matar a la persona. Yo querría las penas del infierno para esa persona. Por obviamente el tremendo daño que se hace en estos casos. Pero usted, ¿cómo lo ve desde el punto de vista de la justicia? ¿Usted siente que aquí la sanción es baja? ¿Sí? Yo siento que las sanciones en este país han perdido un equilibrio. Y por eso te hacía el recuento anterior. ¿En qué sentido? Robar una gallina es mucho más gravoso que matar a una persona. Por matar a una persona en este tipo de, entre comillas, accidente, tú arriesgas de 3 años un día a 5. Porque en esta causa, ¿cómo está tipificado el delito? ¿Como homicidio involuntario? Porque no está tipificado el dolo. Si finalmente ese es el problema. Pero ¿sí? La causa, para aclararlo frente a nuestros auditores, ¿la causa cómo está siendo procesada en este instante? La causa está siendo procesada dentro del marco legal actual, por lo tanto no es dolo. ¿Pero de qué están acusando a Nelson Fariña? A Nelson Fariña lo están acusando de lesiones graves, gravísimas y muerte. Con resultado de muerte. Con resultado de muerte, bajo la tipificación de manejar en estado de ebriedad. Y el problema es que la ebriedad, el beber alcohol, no es dolo. Si simplemente se resume a eso, no es dolo el asociar estado de ebriedad con asesinato o con accidente con resultado de muerte. Entonces lo que estamos pidiendo con esta ley es primero que haya un equilibrio en las penas, que no sea 3 años y un día 5 con atenuantes como he tenido reprochable conducta anterior o colaboré con la justicia, porque finalmente la carta que manda Fariña es colaboración con la justicia. O presentarse 3 días después a una comisaría, como el caso Andrés Marillanco, es colaboración con la justicia y no se mira el punto de que el sujeto huyó. O sea, no hay dolo en la huida y no hay dolo tampoco en el concepto de empezar a tomar y manejar. Entonces lo que estamos pidiendo es que la ley primero establezca como dolo, ¿sí? No como un atenuante el presentarse a la justicia, sino que no un agravante el huir del lugar y no prestar auxilio, ¿sí? O sea, un respeto por la vida humana. Segundo, que establezca como dolo el asociar alcohol con manejo, ¿sí? Y tercero, que efectivamente hay un equilibrio en las penas, que no puede ser que por robar una gallina arriesgue 5 años y por matar a una persona 3 años, porque esas no son penas efectivas. Finalmente, y con esto entre comillas quiero hacer el resumen, Nelson Fariña hoy día está en prisión preventiva, ¿sí? Hasta que termine la investigación. Este periodo va a ser el único periodo en que Nelson Fariña se encuentre en prisión preventiva. En el momento en que se haga el juicio oral, Nelson Fariña, en el actual marco legal, va a quedar con firma mensual. De ser declarado culpable. Sí. Con todas las agravantes, esa sería la sanción. Y esa sería la sanción. Entonces, no parece justo, no parece equilibrado, no parece moral que robar una gallina tenga más pena que matar a una persona. Señora Carolina, usted y su esposo, tal como lo señalé, se han embarcado en esta cruzada por la ley Emilia. Para quienes nunca hemos vivido esta situación, para quienes desconocemos de qué se trata eso, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo ustedes están haciendo esto y con quién lo están conversando para poder convertir esta iniciativa justamente en una ley? A ver, este proceso inició en el día en que mi hijita estaba todavía en la clínica con un infarto en la mitad derecha de su cerebro y a Benjamín le comunican que en la formalización Nelson Fariña había quedado libre. Frente a este hecho uno se da cuenta de que hay un vacío en el marco legal, porque mi hija se estaba muriendo en la clínica y el sujeto estaba tomando té en su casa. Así de ridícula la situación. Y se inició más que nada como una cruzada familiar.
Y quiero recalcar esto, porque en un principio eran Benjamín, yo, mis papás que están acá en este momento, Gonzalo, que es mi cuñado, y mi cuñada, bueno, y mi suegro. Eso era todo el núcleo de aquellos que pedían la ley Emilia. Y en el camino, en el momento del funeral de mi hija, se adhieren a esta petición estudiantes de la Universidad del Paraíso, colegas de la Universidad Arturo Prat y gente desconocida que iba pasando por las calles y empezó a decir, bueno, pero hay que hacer algo, ¿en qué podemos ayudar? Luego de ese primer momento en el que empezamos, entre comillas, a promover que existiera un cambio en el marco legal, también se acercan a nosotros los maratonistas de la Teletón, los runners, no sé si recuerdan ese caso. Ajá. De los 7 accidentados y los 3 muertos que causa un sujeto que era cuarta vez que conducía en influencia del alcohol, generando daños gravísimos a otras personas, cuarta vez. Entonces también ahí había un sentimiento de que había algo mal en el marco actual de justicia. Y en el camino se han ido adhiriendo otras familias de víctimas y también hemos recibido la ayuda desde casi el primer momento, de la primera semana de la muerte de mi hija, en una primera instancia de la bancada PC y Izquierda Ciudadana, a través de Hugo Gutiérrez y Sergio Aguiló, que fueron los que elaboraron el proyecto de ley que se está presentando en la Cámara de Diputados, y por otro lado de la Cámara de Senadores del senador Chaguán, con el cual voy a estar agradecida por siempre, porque él no solamente se presentó como un legislador, sino que él fue nos dio un testimonio de vida en cuanto a lo que significa pasar por el dolor, y eso uno lo agradece. Señora Carolina, pero ustedes han hecho uso de, obviamente, todos los recursos que tienen a mano para poder difundir esta causa, para poder darnos a conocer todo este verdadero drama humano que finalmente esperamos que termine con un endurecimiento y una modificación de la ley. Pero justamente en este proceso en que ustedes se han hecho parte muy presente en las redes sociales, me imagino que hay mucha gente que solidariza con ustedes y hay mucha gente que seguramente, tal como usted lo señala, les ha enviado testimonios, les ha contado su experiencia. En un momento en que ustedes están viviendo aún el duelo, ¿cómo les llega? ¿Cómo reciben eso? ¿Para ustedes es una señal de apoyo el recibir esos testimonios, o es una carga emocional mucho más fuerte que la que ustedes en este instante están viviendo? A ver, tiene de los dos ámbitos. Por un lado, te dice que uno no está solo, te dice que hay otros que han pasado por lo mismo que tú, y te dice también que hay otros que luego de la muerte de la Emilia están pasando en la actualidad por lo mismo que tú. Entonces, en una primera instancia sí te da el indicativo de que tú no estás solo en esto. Pero claro que también tiene una carga emocional, o sea, yo no voy a negar eso. Claro, tiene una carga porque emocional. Ustedes tienen su propio dolor. Tenemos nuestro propio dolor. Tener más encima que hacerse cargo del dolor del resto, me imagino que debe ser una carga tremendamente pesada desde el punto de vista humano. Es una carga, pero uno optó por llevar esa carga. En el momento en que hicimos, entre comillas, público el dolor nuestro, optamos en estas condiciones de llevar también esa carga. Y en cierto sentido, yo siento como madre, cuando hablo con otras madres, de que darles la oportunidad, entre comillas, porque en mi caso ha sido un poco más cubierto que el caso de ellos, de poder exigir ellos también justicia, también es un camino de sanación para ellos. No sé si se entiende lo que digo. Finalmente, sí, es pesado, pero yo lo asumo hasta el momento en que ya no pueda más y diga, no, ¿saben qué? Hasta es el costo de encabezar esta cruzada. Lo pago, y lo pago feliz y conmovida de que ellos también se hagan parte de mi dolor, porque ellos también toman mi dolor, no solamente yo tomo el de ellos, sino que ellos también toman mi dolor. Y eso lo llevaré hasta cuando pueda, no sé, puede ser mañana, la próxima semana, el próximo mes, no sé, yo vivo el día a día, como te dije al principio. Y en el momento en que lo haga, yo creo que ellos también van a ser respetuosos y van a decir, ya, hicimos todo lo que pudimos. Más que esto, no nos da, porque somos personas normales, como todos los que nos están escuchando en este momento. Y todos tenemos nuestros límites. Hacemos todo lo que podemos porque queremos dejar una sociedad un poco más segura para mis sobrinos, para los hijos de mis amigos. Ojalá, si es que se da, para próximos hijos que podamos tener. Y
para la gente que nos está escuchando, porque uno se pregunta y da susto salir de nuevo a la calle, da susto tomar tu auto y pensar que te puede pasar de nuevo. Y yo no quiero eso, no quiero vivir asustada de estar dentro de esta sociedad. Señora Carolina, en el contexto de que se están discutiendo en este instante en el Parlamento un montón de leyes que se han denominado leyes personales, podemos citar el caso de la ley Zamudio y obviamente citamos el caso de la ley Emilia, leyes que para nosotros son de personas anónimas, de personas que nunca nosotros conocimos. Quisiera pedirle especialmente que nos dijera, nos contara cómo era Emilia. Quisiéramos poder conocerla. La Emilia era una gordita de 9 meses, como son todos los niños de esa edad. Estaba pensando a comer su comida completa. Estaba empezando a gatear un poco. Era una niña feliz. Era una niña muy amada. Tenía su genio. Se reía con algunas personas y con otras no. Emilia era mi tesoro, era mi corazón, era mi niña. Y siempre lo va a ser. No sé qué más decirte de la Emilia. La Emilia era mi hija y creo que todos los padres entienden lo que significan los hijos. Entonces, era como todo, como cualquier niño de la gente que nos está escuchando ahora. Pero era mi hija, entonces era mi tesoro y duele y cuesta entender que alguien voluntariamente haya querido tomar un auto y acabar con ella. Entonces yo no solo pido por la Emilia, yo pido por todos los hijos, hermanos, madres, padres de las víctimas, de los familiares de las víctimas. Es duro perder a alguien así, es duro perder a alguien que lo era todo para uno. Y de verdad que quiero evitarles eso. No sé cómo explicártelo, pero de verdad que yo esto no se lo doy a nadie. No se lo doy a nadie. Nadie merece pasar por esto. O sea, los hijos no se pueden ir antes que los padres. Entonces, yo creo que no me movería y estaría ahí enterrada en mi dolor, en mi cama con mis papás, qué sé yo. Si no fuera porque de verdad no quiero que nadie viva esto. O sea, alguna gente no me cree porque dice, pero ¿por qué? Porque es horrible. Es así de simple. Es horrible saber que no está. Entonces no quiero que nadie pase por esto. Es demasiado duro. Y no todas las personas pueden salir. Hay una mamá, la mamá de Arturo lleva 3 meses encerrada en su casa. 3 meses. Sin salir a la calle. Entonces tú no solo acabas con la vida de la Emilia, sino que acabas con la vida de toda la familia. Y eso no es justo. Lo único que pido es que no se olviden de la Emilia, de Arturo, de María José, de Andrés, de Verónica, de Florencia, de Cristian y tantos otros. Podría dar nombres toda la tarde. No se olviden de ellos, porque cada vez que ustedes se olvidan o cada vez que ustedes se hacen indolentes frente a este tipo de historias, en definitiva todos perdemos. Y todos perdemos porque vuelve a pasar. Y vuelve a pasar y vuelve a existir este vacío y vuelve a existir esta impunidad. Y no es justo. Y no es sano. Y específicamente para nuestros auditores, es darnos cuenta de que detrás de estas leyes, detrás de estas cruzadas, no solamente hay un nombre, no solamente hay una foto, tal como nos acaba de evidenciar la señora Carolina. Hay seres humanos, hay familias que en este instante están sufriendo. Antes de cerrar esta edición, que como persona, como padre y como conductor de este programa nunca hubiese querido hacer, pero somos los comunicadores los que tenemos la responsabilidad de entretener, alegrar, informar, pero por sobre todo gracias a la tribuna que nos dan los medios de comunicación y a la llegada que tenemos hacia la población, llamar a una profunda reflexión. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado el volante de nuestros autos y hemos manejado en mayor o en menor grado bajo la influencia del alcohol, pensando que con esto no le hacemos daño a nadie?
La familia Silva Figueroa sufre hoy las consecuencias del acto irresponsable de una persona que, como usted o como yo, tal vez pensó: yo con esto no le hago daño a nadie. Lamento tener que informarles que esa persona se equivocó. No seamos nosotros los que mañana cometamos la misma equivocación y sean otros los nombres y otras las caras de una nueva tragedia. Gracias, señora Carolina Figueroa Cerda. A la distancia, gracias, don Benjamín Silva Torrealba, por abrirnos como medio no solo las puertas de su hogar, sino también darnos su testimonio. Muchas gracias, señora Carolina. Mucha gente ha dicho que impulsamos la ley Emilia por venganza. Y yo quiero aclarar ese último punto. Yo no me quiero vengar. En un momento tú me dijiste, si mataran a mi hijo yo reaccionaría de otra forma. Yo no me quiero vengar de Nelson Fariña, eso a mí no me sirve. No me ayuda, no me sana. Yo no me quiero vengar de Nelson Fariña. La ley Emilia no es retroactiva. No va a aplicarse en el caso de mi hija ni en todos los casos que sucedan hasta que ojalá se promulgue. No es retroactiva. Se juzga con el actual marco legal. Y le pido entonces a los legisladores, a los abogados penalistas que han sido los mayores detractores, que entiendan que el dolor que se siente perder a alguien así de importante no es algo que uno le quiera dar a nadie. Entonces en realidad no lo hago por venganza, ni yo, ni Benjamín, ni mi familia, no. Solamente queremos un poco de justicia, un poco de leyes equilibradas, vale decir que una gallina valga menos que matar a una persona. O sea, efectivamente no se puede comparar la vida de mi hija, ni la de ningún hijo, ni la de algún familiar con una gallina. Entonces, por favor, solamente eso, un poco de conciencia, un poco de responsabilidad social, no por venganza. Y sobre todo respeto por la vida humana. Muchas gracias, señora Carolina, por su presencia hoy acá en el programa. Y como programa le digo que estamos a su entera disposición y le deseamos el más grande de los éxitos en esta cruzada. Y estaremos aquí cada vez que usted lo solicite. Muchas gracias a ti. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Ha finalizado un capítulo más de El Debate, programa conducido y producido por Roberto del Campo Valdés. Mantén en contacto con nosotros. Escríbenos a contacto@programaeldebate.cl. Síguenos en Facebook, en nuestra página Programa El Debate. Escucha todos nuestros capítulos en podcaster.cl y visítanos en nuestro sitio oficial www.programaeldebate.cl. Nos encontramos en una próxima edición.